Seguimos en nuestras clases virtuales, estamos en Historia 2 para segundo, estamos trabajando en la secuencia didáctica número 24. Ya vimos cómo se organizó el cabildo en las ciudades españolas, pero si recuerdan, también había ciudades de españoles y ciudades de indios o los pueblos de indios. Ahora, la organización política y social de los pueblos de indios fue distribuida por la conquista y durante la colonia. Los primeros años de dominio español prácticamente desaparecieron la clase superior y la nobleza indígena. O sea, la estructura social de las culturas desapareció porque se estableció la división social de los españoles. Después de la caída de México Tenochtitlan, los españoles, ante el miedo de una rebelión indígena, utilizaron tres tácticas. Ejecutaron primero a los principales gobernantes y a sus descendientes. Eliminan a todos los líderes y a sus posibles herederos de los pueblos. Segunda, reconocen a los caciques o señores principales que pacíficamente se habían convertido en aliados. O sea, al ver que mataban a sus reyes, a sus gobernantes, pues no les queda otro más que someterse. Y los españoles se toman de ellos para mantener un dominio del pueblo de indios, de los pueblos indígenas. Destruyen a algunos de estos señores principales y colocan o destituyen, quitan del dominio a algunos caciques nativos, aborígenes o de la cultura, y colocan en sus puestos a españoles, a conquistadores. En general, los españoles organizaron a la población indígena mediante los pueblos de indios, con base al tepetl, o sea, a la organización de la comunidad. Mediante estos mecanismos se construyó un gobierno indígena, el cual quedó primero en las manos de los caciques. Poco tiempo después se fueron instaurando los cabildos indígenas presididos por los gobernadores, alcaldes o regidores, en este caso nativos y algunas veces españoles. Para 1618 se decretó el número de alcaldes y regidores que debían tener un pueblo, los pueblos de indios. Si un pueblo tenía entre 40 y 80 casas, su cabildo debía componerse de 2 alcaldes y 2 regidores. Si tenía más de 80, tendría 2 alcaldes y 4 regidores. Las diferencias más importantes entre estos cabildos y los de las ciudades españolas fue la designación de cargos, o sea, los que eran más incluyentes. En el proceso de elección también se tomaba en cuenta la opinión de los indígenas, que eran parte de ese pueblo. Se discutía la capacidad y las condiciones de los candidatos hasta que todos estaban de acuerdo. En la actualidad, algunos pueblos indígenas conservan esta forma de elección, o sea, cuando eligen al más viejo, al más sabio. Dentro de las funciones del cabildo indígena eran vigilar y defender el uso comunitario de las tierras, cuidar y defender a los miembros de las comunidades ante la hostilidad del encomendero y conquistador. Él iba a actuar como defensor. Que esas actividades no se llevaron a cabo a pesar de estos inicios. El abuso de los españoles hacia los nativos fue exorbitante. Esta fue la forma en la que se estableció el cabildo en los pueblos de indios. Nos vemos la próxima.